Me derrumbé en la cena de Nochebuena cuando mi suegra levantó su copa, sonrió y dijo, hoy se cierra todo, mientras mi esposo asentía delante de toda la familia. Sacó del bolso una carpeta con la cifra de 48.000 € y la llamó la deuda que tú provocaste. Entonces mi cuñado proyectó en la TV un pantallazo del banco con mi nombre y una fecha de hace 9 meses. Me pasaron el móvil para confirmar y en la pantalla se leía. Soy Lucía, tengo 34 años, y nunca voy a olvidar la cena de Nochebuena en casa de mis suegros. Era la primera vez en 5 años que toda la familia estaba reunida en la misma mesa, mis cuñados, mis suegros, mis sobrinos, incluso una tía lejana que vino desde Galicia. Había regalos debajo del árbol, copas de cava en la mano, risas falsas y platos caros servidos con más ego que amor. Pero todo era una trampa. Me sentaron en la cabecera, justo frente al televisor. A mi lado, mi marido Pablo, y enfrente, su madre, Mercedes, con esa sonrisa que aprendí a temer. Brindó, alzó la copa y dijo, hoy se cierra todo. Pensé que se refería a un ciclo, a algún discurso navideño. Pero no. Era un juicio. Sacó una carpeta roja de su bolso. La dejó sobre la mesa como si fuese una sentencia judicial. En la tapa, escrito en mayúsculas con rotulador negro, la deuda que tú provocaste, 48.000 €. Todos guardaron silencio. Mis manos temblaban. No entendía nada. Miré a Pablo, esperando una risa, una explicación, algo. Pero él solo bajó la mirada y asintió. Como si lo hubiera ensayado. Esta cifra, dijo Mercedes, representa los préstamos, adelantos y ayudas que nuestra familia ha tenido que cubrir por culpa de tus decisiones, Lucía. Mi cuñado Raúl, que trabaja en un banco, conectó su móvil al televisor y proyectó un extracto bancario. Aparecía mi nombre, la palabra transferencia fallida y una fecha, 12 de marzo. 9 meses atrás. En ese momento yo estaba en pleno tratamiento de fertilidad. Recordé perfectamente que había tenido una urgencia con una clínica y que mi tarjeta fue rechazada. Pensé que era un error de sistema. Pero ahora entendía que desde entonces ellos habían empezado a espiarme. Mercedes me pasó su móvil. Lee. Y confirma. En la pantalla había un mensaje de texto de alguien que usaba mi nombre. Decía, lo importante es que Pablo no sepa nada. El dinero se lo devuelvo en cuanto firme el contrato. Me quedé helada. No era mío. Yo no había escrito eso. Pero tenía mi número. Mi nombre. Incluso usaba una expresión que suelo decir, lo importante es que. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. No estamos aquí para discutir, añadió mi suegra, cortante. Solo queremos que firmes este reconocimiento. La familia ya decidió cubrir tu deuda. Pero tú vas a devolver cada euro. Me pasaron una hoja. Era un papel legal, firmado por un notario. Mi cuñado había preparado todo. Mi marido seguía en silencio, mirando la copa de cava como si flotara en otro mundo. ¿Esto es una broma? Logré preguntar, sintiendo que mi voz era apenas un susurro. No, Lucía, respondió Pablo por fin, sin mirarme. Es la única manera de proteger lo que queda. Mi madre tiene razón. Ahí fue cuando me derrumbé. No por la cifra. No por la traición. Sino porque entendí que ya lo sabían todo desde hacía meses y eligieron esperar la cena de Nochebuena para humillarme frente a todos. ¿Por qué? ¿Qué querían demostrar? ¿Qué parte de mí les molestaba tanto como para organizar ese espectáculo? Mi cuñada Sonia sacó el móvil y grabó todo. Por si luego niega lo que dijo, comentó. Me levanté. La silla chirrió sobre el mármol. Sentí un ardor en los ojos, pero no lloré. No en ese momento. No delante de ellos. Cogí mi bolso y, justo antes de salir, dejé una frase que no tenía sentido para nadie, pero que para mí fue como dejar una bomba en la sala. Entonces, abristeis el correo. La cara de mi suegra cambió. Solo por un segundo. Nadie lo notó. Pero yo sí. Y supe que no había terminado.
Al contrario. Acababa de empezar. Suscríbete al canal y dale like a este video para seguir descubriendo historias inspiradas en conflictos reales sobre familias, herencias, dinero y secretos de los que ya no es posible callar. Tu apoyo mantiene esta voz viva. Tengo 34 años, soy arquitecta técnica y desde hace 3 años trabajo a media jornada en un pequeño estudio de reformas interiores. El resto del tiempo lo reparto entre encargos puntuales de diseño y colaboraciones con un blog de decoración que paga tarde y mal. No soy rica, pero tampoco irresponsable. Siempre llevé mis cuentas con cuidado. Pero el último año fue una espiral. Mi marido, Pablo, es ingeniero industrial. Trabaja para una empresa familiar que fundó su abuelo y que ahora gestiona su madre con mano de hierro. Desde que me casé con él, hace 5 años, supe que entrar en esa familia era como entrar en una empresa con jerarquías invisibles. La suegra era la directora general, el cuñado el brazo financiero, y la cuñada la observadora crítica que apunta todo para usarlo después. Yo era la externa. La que podía estar, pero nunca pertenecer. Nuestra rutina era tranquila, en apariencia. Vivimos en un piso de protección oficial que reformamos entre los dos con ilusión. Teníamos un gato, cafés los domingos, series los jueves. Parecíamos un equipo. Pero cuando empezamos a hablar de tener un hijo, todo cambió. Yo tenía 33. Los médicos dijeron que necesitábamos ayuda. Tratamientos. Hormonas. Pruebas cada mes. El proceso no solo era agotador física y emocionalmente, era caro. La primera clínica privada nos pidió 6.200 euros. La seguridad social tenía listas de espera interminables y no teníamos tiempo. Yo no se lo pedí a Pablo. Fue él quien propuso usar los ahorros que teníamos. Dijo que lo haríamos juntos. Dijo que era nuestra prioridad. Y le creí. Lo que no sabía es que, por detrás, su madre ya había empezado a revisar mis movimientos. Desde que me prestaron su abogado para revisar el contrato de la reforma del piso, tenía acceso a mis datos bancarios. No sé si fue eso, o si interceptaron algún correo o vieron algo desde el portátil de Pablo. Pero en algún punto, empezaron a construir un relato. Y ese relato era que yo era una carga económica para su hijo. Que mentía. Que ocultaba cosas. Que usaba el dinero del matrimonio para mis caprichos personales. A veces, cuando íbamos a comer a casa de los suegros, ya me soltaban frases como: claro, como tú no trabajas de verdad, ¿para eso necesitas tanto móvil y tanto ordenador? Una mujer que no produce, se convierte en gasto. Y los gastos se controlan. Yo trataba de hacérmela fuerte. Sonreía, me cambiaba de tema, fingía que no dolía. Pero sí dolía. Porque cada frase era una grieta más en el respeto. Y Pablo no decía nada. Nunca. A veces me acariciaba la mano por debajo de la mesa, como si eso bastara. Las grietas empezaron a expandirse también en casa. Pablo revisaba los recibos del banco con más frecuencia. Preguntaba por cada transferencia. Me pedía justificantes por cosas que antes no importaban. Una noche, sin rodeos, me dijo: mi madre tiene razón en una cosa, deberías pedir ayuda a tus padres si no llegas. Me dio vergüenza. No porque mis padres no pudieran ayudarme, que no podían, sino porque sentí que ya no era su compañera, sino un problema a contener. Lo peor era que él sabía que mis padres apenas llegaban a fin de mes. Mi madre trabaja en una tienda de barrio, mi padre tiene una pensión mínima. Vivimos a 600 kilómetros, hablamos una vez por semana. Siempre me dijeron: tú puedes sola. Cuando empecé el tratamiento hormonal, perdí varios encargos freelance por no poder cumplir plazos. Algunos días no podía ni salir de la cama del dolor. No se lo conté a nadie de la familia de Pablo. Solo a él. Una noche me pidió que no lo dramatizara tanto. Y entonces cometí el error. Uno que aún no sé si fue ingenuidad o desesperación, abrí una cuenta aparte. No para esconder dinero, sino para protegerme. Ahí depositaba lo que ganaba por fuera del estudio,
colaboraciones, pequeños proyectos, hasta ventas por Wallapop. Lo hacía para pagar mis partes del tratamiento sin pedirle todo a Pablo. Pero cuando la clínica falló una transferencia a esa cuenta, por un error en el IBAN, y contactaron con el estudio de Pablo, se encendió la alarma. Desde entonces, todo lo que hice fue interpretado como secreto. Y en esa familia, los secretos se pagan con desconfianza. Me convertí en la que oculta, la que gasta, la que se mueve por detrás. Nunca me lo dijeron así. Pero lo vi en sus ojos. Mi cuñada Sonia me dejó de escribir. Mi suegra dejó de invitarme a las reuniones familiares. Mi cuñado Raúl me pedía explicaciones incluso por las compras del supermercado, como si mi tarjeta fuera suya. Me empecé a sentir observada. Un día, abrí mi correo y noté que alguien había accedido desde otro dispositivo. Confronté a Pablo. Lo negó, pero su voz tembló. Desde entonces supe que el juicio ya había empezado. Solo que no lo harían con abogados, sino con cenas y carpetas. Y todo estalló en Nochebuena. Porque lo que ellos querían no era mi explicación. Querían mi firma. Querían que aceptara su versión. Que pidiera perdón, aunque no supiera por qué. Pero lo que no sabían es que yo también tenía algo guardado. Algo que abrí 2 semanas antes, una tarde de lluvia, en mi bandeja de entrada. Y esa verdad, la que Mercedes no quería que nadie leyera, estaba a punto de salir. Aunque todavía no sabía el precio que iba a pagar por ello. La mañana después de Nochebuena me encerré en el baño con el móvil y leí, una y otra vez, aquel correo que había recibido 2 semanas antes. Lo había mantenido oculto incluso de mí misma, como quien guarda una carta sin abrir por miedo a lo que pueda decir. Era de la antigua empresa de Pablo, un archivo adjunto con su nombre en el asunto. El remitente, una antigua compañera de recursos humanos que ahora trabajaba en otro sitio y que, por error, o tal vez por compasión, me había reenviado información confidencial destinada a la esposa de Pablo. El documento era una especie de resumen de actividad fiscal cruzada, parte de un proceso interno que, según el correo, Pablo nunca terminó de justificar. Lo abrí sin saber muy bien qué buscaba. Lo que encontré fue el verdadero agujero, 3 movimientos bancarios a nombre de Pablo, firmados con clave electrónica desde su portátil personal, que coincidían en fecha exacta con los pagos de la clínica que yo había hecho desde mi cuenta. Los montos eran idénticos. Pero lo más grave, el origen del dinero no era suyo. Ni mío. Era de una cuenta conjunta que Pablo tenía con su madre. Una cuenta que, oficialmente, estaba congelada. Sentí que el aire del baño se volvía espeso. Esa era la razón de todo. Pablo había movido dinero de esa cuenta sin avisar, tal vez pensando que nadie lo notaría, y cuando su madre lo descubrió, inventaron otra historia. Una en la que yo era la culpable perfecta. La mujer ambiciosa, desordenada, que abría cuentas ocultas y escondía tratamientos como si fueran caprichos. Yo era el chivo expiatorio. Y ellos no lo sabían, pero yo tenía la prueba. La carpeta con los extractos del banco, esa que proyectaron con orgullo en la cena, no mostraba la historia completa. Era una narrativa recortada. Una versión fabricada. Y yo estaba dispuesta a terminarla. Esperé al lunes. Fingí que todo seguía igual. Desayuné con Pablo en silencio. Me fui a trabajar con la misma mochila. Pero no fui al estudio. Fui a ver a Laura, una abogada que conocí por una reforma en su casa. Le conté todo. Le mostré el correo, los extractos, los mensajes que me habían hecho firmar. Se quedó en silencio largo rato. Esto, me dijo, no es solo humillación. Es manipulación y posible falsedad documental. Pero si firmas ese papel que quieren que firmes, Lucía, pierdes toda defensa. No lo firmes. No una sola palabra. Al día siguiente, en casa de los suegros, se repitió la escena. Querían que firmara. Esta vez en privado, sin cámaras, sin pantalla gigante. Solo Mercedes, Pablo, Raúl y Sonia. El salón olía a cera de vela y a ese perfume empalagoso que ella siempre usaba. Pusieron la carpeta sobre la mesa. Es por el bien de todos, dijo Raúl.
Ya lo discutimos suficiente, añadió Sonia, sin levantar la vista de su móvil. Tú no tienes idea de cuánto nos ha costado limpiar esto, Lucía, susurró Mercedes. Firma y esto se termina. No te vamos a denunciar. Pero necesitamos garantías. ¿Garantías de qué? Pregunté con calma. ¿De qué no vuelva a quedaros en evidencia? Pablo se acercó. Me tomó del brazo. Su voz era baja, casi tierna. Lucy, por favor. Firma esto. Yo me encargo del resto. Mi madre solo quiere que todo esté claro. ¿Y tú qué quieres? Le pregunté mirándolo a los ojos. ¿Tú también crees que robé 48,000 euro? Yo creo que todo esto se ha descontrolado. Que no era la forma, dijo, como si la forma fuera el único problema. Entonces abrí mi bolso. Saqué una copia impresa del correo. Se la entregué a Mercedes. También le pasé el informe bancario. Ella lo hojeó con una mezcla de desdén y miedo. En cuanto reconoció los números, su mano tembló. Eso no prueba nada, dijo rápido, mientras lo empujaba hacia Raúl. Pero Raúl lo leyó. Y su cara cambió. ¿Tú sabías de esto? Le preguntó a Pablo. Pablo se quedó mudo. Literalmente mudo. Miró el papel como si fuera fuego. Y entonces Mercedes se levantó, con voz afilada. Esto no cambia nada, Lucía. Tú moviste dinero sin avisar. Abriste cuentas. Yo no moví ni un céntimo de lo vuestro, dije firme. Y esa cuenta, la mía, era para pagar cosas que Pablo no podía asumir solo porque no se atrevía a pedir permiso. Así que decidisteis culparme a mí. Fabricar pruebas. Humillarme. Pero os salió mal. Sonia, desde el sofá, soltó una carcajada nerviosa. ¿Y qué vas a hacer, Lucía? ¿Demandarnos? No. Pero tampoco voy a firmar vuestro teatrillo. Y si esto llega a más, será con todo por escrito. Desde el correo hasta los pantallazos que hicisteis sin mi consentimiento. Porque lo grabaste, ¿verdad, Sonia? Se hizo el silencio. El mismo que había sentido en la cena. Pero esta vez no era de superioridad. Era de miedo. Mercedes respiró hondo, se acomodó el collar, y dijo. Esto te va a salir caro. Muy caro. Lo sé, respondí. Pero no más que seguir aquí fingiendo que no pasa nada. Tomé mis papeles, el bolso, y salí. Dejé la carpeta roja sobre la mesa. Cerré la puerta con un clic seco. No sabía a dónde iba. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sabía de dónde salía. Esa noche no volví a casa. No porque me echaran, todavía, sino porque no podía respirar en ese espacio compartido donde ya nada era mío. Me fui a dormir al sofá de Marta, mi mejor amiga desde el instituto. Me dejó una manta con agujeros, una taza de té caliente y un silencio que entendía más que cualquier consejo. No dormí. Me quedé mirando el techo mientras el ventilador hacía su zumbido de fondo. Repasaba la escena en casa de los suegros una y otra vez, como una película que no termina nunca. El momento en que Pablo no dijo nada. En que Mercedes bajó la vista. En que Sonia sonrió por lo bajo. Y también el momento en que yo me levanté y dije basta. Por la mañana, Marta me preparó tostadas. Yo no tenía hambre, pero me obligué a comer. Luego me metí en la ducha como si el agua pudiera arrancarme esa sensación pegajosa de traición. Revisé el móvil. 14 mensajes de Pablo. 2 de Mercedes. Ninguno de disculpa. Todos tenían el mismo tono, estás exagerando, no lo hicimos por mal, piensa en la familia. No respondí. Abrí el portátil. Entré al banco. Cerré la cuenta conjunta que aún tenía con Pablo. Hice captura de todo. Luego, cambié las contraseñas del correo, del iCloud, de la carpeta compartida de la clínica. Borré el acceso remoto de todos los dispositivos vinculados. Fui al estudio donde trabajaba, pero no me quedé.
Solo recogí mis cosas, una planta seca, mi taza de rayas rojas, un cuaderno con bocetos. Les dije que me tomaría unos días. Nadie preguntó por qué. Ya sabían que algo pasaba. En las últimas semanas, mi cara lo gritaba aunque yo fingiera que no. Esa tarde, Laura, la abogada, me escribió. Había revisado todo con más calma. Me citó para el viernes con un tono que no admitía excusas. Hay base para una denuncia, me dijo apenas me senté. Por coacción, por falsedad, incluso por suplantación si los mensajes de ese móvil los usaron en tu nombre. ¿Y tú crees que lo hicieron ellos? Lo que creo no importa, me respondió. Lo que importa es lo que se puede demostrar. Y tú tienes pruebas. Correos, extractos, mensajes, fechas. Incluso el video que grabaron puede volverse en su contra si no pediste consentimiento. Salí de ahí con una mezcla rara de miedo y poder. No quería demandar a nadie. Pero tampoco quería que siguieran hablando de mí como si fuera un error. O una carga. Las noches siguientes dormí en un colchón inflable en el salón de Marta. Puse una sábana de cuadros que encontré en su armario y me hice un rincón. Volví a hacer algo que no hacía desde la universidad, leer novelas antes de dormir. Escuchar música con auriculares. Lavar mi ropa a mano. Pablo me llamó. No una, sino varias veces. La primera no contesté. La segunda, sí. Su voz sonaba cansada. ¿Dónde estás? Preguntó. Donde no tengo que justificar cada euro que gasto. Esto no es justo, dijo. No sabes lo que ha pasado aquí desde que te fuiste. Mi madre está hecha polvo. ¿Y tú? Yo, estoy confundido. Quiero que hablemos. Pablo, ¿sabes lo que me dolió de todo esto? No fue la cifra. Ni el papel. Fue que tú asentiste. Que sabías todo. Y me dejaste sola delante de ellos. Como si yo no fuera tu esposa, sino una contable que falló en sus números. No quería problemas, pues los tienes. Colgamos. No volví a llamarlo. Una semana después me llegó una notificación del banco. La cuenta conjunta había sido vaciada. Por él. Me quedaban 182,74 euros en la mía. Pensé en mi madre. En lo que diría si supiera todo. Pero no quise cargarla con más. Fui al mercado, compré solo lo esencial. Empecé a anotar todo lo que gastaba. Cada café, cada billete de bus. Volví a diseñar pequeños espacios para clientes por encargo. Redibujé una cocina en 3D para una señora que solo podía pagarme con bizcochos y 50 euros en mano. Acepté. No era por el dinero. Era por el aire. Por recordar que sabía hacer algo bien. Un viernes por la tarde, Mercedes me escribió. Me pedía vernos como adultas. Le contesté con 2 palabras, no procede. Sonia dejó de seguirme en redes. Mi cuñado Raúl me envió un audio que no abrí. No quería más frases educadas con veneno. Quería silencio. 2 semanas después, me llegó una carta certificada de un despacho de abogados. Era un intento de arreglo extrajudicial. Decía que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo amistoso para evitar conflictos innecesarios. Laura se rió al leerlo. Ahora tienen miedo. Bien. ¿Y si me están tanteando? Pues tiente tú también. Entonces entendí algo, no quería venganza. No quería ganar. Quería justicia. Y justicia, en mi caso, significaba volver a tener control sobre mi vida. Aunque fuera atrozos. Aunque doliera. El domingo salí a caminar sin rumbo. Me senté en un banco, abrí el portátil y empecé a escribir desde cero. No un correo, no una denuncia. Un texto. El relato de todo lo que había pasado. Las frases. Las carpetas. Los silencios. Todo. Porque a veces, la única forma de recuperar lo perdido es narrarlo con tu voz. Y esa voz, por fin, volvía a ser mía.
A los 20 días exactos de la cena de Nochebuena, volví a mi piso con una caja en la mano. No iba a quedarme. Solo quería recoger lo que aún era mío, una chaqueta colgada detrás de la puerta, mi colección de revistas de arquitectura, la caja con los informes médicos del tratamiento, y el sobre. Ese sobre lo había dejado oculto en la estantería más alta del dormitorio, entre dos libros que Pablo nunca tocaba. Era blanco, con una letra apretada que decía a Lucía, confidencial. No venía de nadie de su familia. Lo había escrito Ana, la coordinadora de la clínica de fertilidad, una semana después de que todo estallara. Ella había sido testigo de una conversación entre Mercedes y Pablo en el pasillo, una tarde en que yo estaba dentro haciéndome una ecografía. Ana me dijo que no era ético intervenir, pero que había decidido dejarme por escrito lo que escuchó. Dentro del sobre había una hoja doblada en tres con tinta azul. Lucía, él sabía. Él le contó todo a su madre. Y ella dijo textualmente, no te preocupes, lo arreglamos. A veces una mujer se tiene que ir por las malas. Pero antes va a firmar todo lo que le pongamos delante. Estaban hablando de ti. Lo siento. Tenías derecho a saberlo. Leí esa nota en el salón, con los zapatos puestos y la mochila colgando del hombro. Todo estaba igual, el cojín que yo siempre acomodaba torcido, la taza en la mesa con marcas de café seco, una camisa de Pablo en el respaldo de la silla. No lloré. No grité. No me llevé nada más. Me giré y salí. Cerré la puerta con llave. Bajé las escaleras con paso lento, respirando hondo, como quien baja de un lugar donde ya no queda oxígeno. Laura, mi abogada, presentó una demanda por coacción y manipulación económica. No por venganza, sino para dejar constancia. La aceptaron. El juez dictaminó que había indicios suficientes para iniciar el proceso. Les llegó la notificación una semana después. Pablo me escribió entonces, no para disculparse, sino para pedirme que no lo arrastre a él porque él solo siguió instrucciones. No le contesté. No necesitaba su versión. La mía ya estaba clara. Me mudé a un estudio pequeño en el barrio de Tetuán, con paredes finas y una cocina sin horno, pero con una mesa propia. Volví a diseñar, a tomar café con calma, a trabajar los sábados sin culpa. Una clienta me ofreció un proyecto más grande, una cafetería entera. Acepté. Me pasé días dibujando planos a mano como hacía años no hacía. Me dolían los dedos. Y me sentía viva. Con el dinero de ese trabajo pagué a Laura y compré una cama nueva. Marta me ayudó a montarla. Esa noche, al estirar las sábanas, me dijo, ahora sí, ya no estás en tránsito. Estás en casa. No volví a saber de Mercedes. Sonia me bloqueó de todas partes. Raúl me envió una carta pidiendo disculpas por no haber sido claro con los hechos. La guardé sin responder. Pablo me cruzó una vez, en la calle. Llevaba la misma chaqueta de siempre. Me miró y bajó la vista. Yo no me detuve. Y aunque todo eso marcó una cicatriz, lo que más me dolió no fue el dinero, ni la humillación, ni las palabras grabadas en la cena. Fue esa sensación de haber sido borrada por dentro. De haber sido una nota al pie en su historia. Pero ya no lo soy. Ahora soy autora. De mi vida. De mi camino. De mis decisiones. Esa tarde, revisando carpetas antiguas en un disco duro, encontré algo que había olvidado, un video que grabé un día de lluvia, justo después del primer intento fallido de tratamiento. En él salía yo, despeinada, hablando a cámara con una taza en la mano. Hoy no fue el día. Pero algún día lo será. Y si no llega, al menos quiero recordar que lo intenté. Que fui valiente. Que no me rendí. Lloré. Pero no de tristeza. Lloré porque esa mujer del video seguía ahí. Porque a pesar de todo, no la perdí. Guardé ese video como quien guarda una semilla. Y entendí que hay finales que no son caídas. Son raíces. Suscríbete al canal para más historias reales sobre familias, herencias y secretos.